Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Inés de Bohemia. Ella fue una princesa que por circunstancias de la vida permaneció en medio de distintas luchas de poder y de alianzas políticas, convirtiéndose así en duquesa consorte de Javert. Pero desgraciadamente, ella acabaría teniendo un trágico final. Espero que os guste esta biografía. Inés de la dinastía Premiselidas nació el 15 de junio de 1305 en la ciudad de Praga, en el reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Ella fue la única hija que nació del segundo matrimonio que mantuvo el rey de Bohemia y de Polonia, Wenceslao II, con la reina Isabel Riquilda de Polonia. Su padre había llegado a tener 9 hijos con su primera esposa, la reina Judith de Habsburgo, aunque tan solo 4 de ellos consiguieron llegar a edad adulta. 6 días después de haberse producido el nacimiento de Inés, su padre, el rey, falleció a causa de la tuberculosis que padecía. Al morir su progenitor, su medio hermano, el príncipe Wenceslao, se convirtió en el nuevo rey de Bohemia y de Polonia, bajo el nombre de Wenceslao III, pero el reinado de este tan solo duró un año, debido a que su medio hermano acabaría siendo asesinado. Ante la muerte de su hermano Wenceslao, sin hijos, ocasionó que llegase a su fin la dinastía de los Premiselidas. Por esta razón, los dominios de su difunto hermano enseguida fueron reclamados por sus opositores y distintos miembros de la nobleza alemana, entre ellos el duque de Austria y rey de los romanos, Alberto I de Habsburgo, apoderándose así del reino de Bohemia al alegar que este era un feudo de la casa Habsburgo, entregándoselo posteriormente a su hijo Rodolfo, quien se convirtió en rey de Bohemia bajo el nombre de Rodolfo I. La llegada al poder del nuevo rey no gustó a otros gobernantes alemanes, como por ejemplo Enrique de Gorizia, quien rápidamente reclamó el trono bohemio. Así que para asegurar dicho trono para la casa Habsburgo, el rey de Rodolfo fue casado con la madre de Inés, la reina viuda Isabel Riquilda de Polonia, celebrándose así esta boda en el mes de octubre de 1306. De este matrimonio no nacieron más hijos, y su padrastro, Rodolfo, acabaría falleciendo casi 8 meses después de haberse celebrado esta boda, a causa de la disentería, cuando se encontraba en un campamento militar. Ante la muerte de su padrastro sin hijos varones, el trono de Bohemia sería ocupado por Enrique de Gorizia, pero este acabaría siendo destronado en el año 1310 por Juan de Luxemburgo, quien se acabaría convirtiendo en el cuñado de Inés, al casarse este con una de sus medios hermanas, la princesa Isabel de Bohemia, convirtiéndose así los recién casados en los nuevos reyes de Bohemia. Su fallecido padrastro dejó a su viuda una buena suma de dinero, además de numerosas tierras y castillos, convirtiéndose así la madre de Inés en una viuda muy rica. Su progenitora pronto se dedicó a buscar un buen casamiento a la muchacha, quedando así comprometida con el duque Enrique I de Javert en el año 1316. Los prometidos eran primos en 4º grado. Por esta razón se vieron obligados a pedir una dispensa papal, la cual tardaría 9 años en ser concedida. Su compromiso no fue bien aceptado ni por su cuñado, el rey Juan I de Luxemburgo, ni por su hermana, la reina Isabel de Bohemia, ya que dichos monarcas temían que el marido de Inés o incluso alguno de los hijos varones que pudiese tener la pareja reclamasen algún día el trono de Bohemia.
Incluso aborrecían la idea de que algunos de sus posibles sobrinos se sentasen en el mencionado trono si ambos gobernantes fallecían sin hijos varones. Ante aquella gran hostilidad por parte de los reyes de Bohemia, su prometido Enrique recibió el apoyo de su futura suegra para unirse a los rebeldes bohemios que se estaban levantando contra los nuevos monarcas, aunque 2 años después su esposo acabaría llegando a un acuerdo con sus cuñados los reyes de Bohemia, gracias a la mediación del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Luis IV el Bávaro. Tras producirse esta reconciliación familiar, su madre, la reina viuda Isabel Riquilda, vendió parte de sus propiedades al rey Juan de Luxemburgo, aumentando así su gran fortuna. Una vez establecida esta paz entre cuñados, se acabaría celebrando su boda con el duque Enrique en el año 1319. Para entonces, ella tenía 14 años de edad en el momento de la unión y él tenía entre 23 y 27 años. Aquella boda fue celebrada sin haber recibido aún la dispensa papal necesaria. Por este motivo, su unión matrimonial no fue considerada como válida hasta el año 1325. Inés y su marido Enrique pasaron muy poco tiempo juntos, debido a que pasaban largas temporadas separados, al estar su esposo involucrado en distintos asuntos políticos y militares en Polonia y en Bohemia. Inés se acabará quedando al fin embarazada durante uno de los encuentros que mantuvo con su marido, tras haber pasado unos cuantos años como casados. Pese a ser un embarazo muy deseado, la duquesa continuaría llevando una vida normal. Ella seguiría disfrutando de las diversiones de la corte y solía montar a caballo, ya que era una gran apasionada de la equitación. Pero un día, mientras cabalgaba por una colina, la duquesa sufrió una terrible caída de caballo que le provocó un aborto espontáneo durante el primer trimestre de su gestación. La duquesa sería trasladada rápidamente al castillo, donde se vería obligada a guardar cama durante los meses que le quedaban de vida, debido a que se había quedado muy débil a causa de la abundante hemorragia que sufrió, aparte de que aquel aborto y la caída de caballo le provocaría una serie de daños internos, quedando así postrada en una cama donde iría marchitándose lentamente, hasta que finalmente falleció en el año 1337, a los 32 años de edad. Su marido no se volvería a casar, permaneciendo como viudo para el resto de su vida, muriendo 9 años después que Inés. Ambos cónyuges fueron enterrados juntos en el desaparecido monasterio franciscano de Wujek-Śląski, en Polonia, pero sus restos mortales acabaron desapareciendo, conservándose tan solo su lápida. No hay mucho más que decir sobre Inés. Ella fue una princesa un tanto olvidada que pasó por la vida sin pena ni gloria, permaneciendo así en medio de las luchas de poder y de los matrimonios estratégicos para establecer importantes alianzas políticas y familiares. Como era de esperar, Inés fue entregada en matrimonio para establecer tales alianzas y que ésta pudiese dar el mayor número posible de herederos a su marido. Pero por desgracia, tras buscar durante años el nacimiento de un heredero, Inés acabaría sufriendo un aborto que acabaría siendo fatal para ella y para su marido, debido a que no solo la princesa acabaría perdiendo la vida a causa de las secuelas de tal accidente, sino que su marido murió también unos años después sin descendencia, desapareciendo así su rama familiar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Inés de Bohemia. Espero que os haya gustado esta historia.
Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres pertenecientes a la nobleza o a la realeza que hayan fallecido a causa de un aborto. Y con esto me despido. Hasta la próxima.